Bendiciones a todos, hermanos, hermanas, allá en la iglesia. Muchos saludos, muchas bendiciones para todos y cada uno de nuestros hermanos en Calvary Chapel Homestead en español. En especial ahí la hermana Loli que está batallando con sus problemas de salud. Estás en mis oraciones, Loli, y también le pido a ustedes, hermanos y hermanas, que oren por nuestra hermana Loli. Amén. Vamos a comenzar el estudio del libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Amén. Tenemos mucho que cubrir y nos vamos a quedar cortos en dos o tres cosas, pero aún así vale la pena sumergirnos en la palabra. Vamos a comenzar orándole al Señor, amén, para que nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres lento en la ira y grande en misericordia, Señor, y que muchas veces nos quedamos cortos de la marca, Señor, pero aún así, grande es tu misericordia. Gracias, Señor, te amamos, te damos gracias, te pedimos que este estudio sea, Señor, para edificación de la iglesia, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Te pido por mis hermanos en Cristo, no solo en la iglesia en Houston, sino los que están mirando a través de YouTube. Una bendición, Señor, que los bendigas en mente, alma, cuerpo, Señor, que pongas vallado sobre ellos, sobre su familia, Señor, sobre sus bienes, Señor. Protégelos, bendícelos, Señor. Y te pido una doble unción de tu Espíritu Santo sobre sus vidas en el día de hoy. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Vamos a comenzar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Amén. Dice la palabra ahí en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo y Manahén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puestos las manos encima de ellos, despidieron. Por lo que vemos aquí en estos tres versículos, la iglesia en Antioquía era bien diversa. Habían profetas y doctores. Amén. Las escrituras acá nos mencionan el nombre de algunos hermanos. No mencionan las escrituras en este segmento quiénes eran maestros o profetas, cuáles de los que son mencionados ahí, qué posición ejercían ellos, ¿no? Lo más importante que podemos ver de estos versículos es que a pesar que ejercían diferentes ministerios y obraban en ellos diferentes dones, todos estaban haciendo algo en común. Y es bien específico lo que estaban haciendo ahí en el versículo 2. Dice: ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los cuales los he llamado. Acá resalta que dice la palabra, estaban ministrando al Señor. El Señor no necesita que lo ministre, el Señor nos ministra a nosotros. Aquí hay un asunto con la traducción. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, amén. Entonces, la palabra ministrando en el idioma griego es liturgeo, amén, liturgeo. ¿Qué significa esto? En los diccionarios griegos, Strong, Thayer, en Monse, el significado es servir. O sea que leiturgeo significa servir. Ministrando es leiturgeo en griego, que significa servir. Y no solo servir, sino hacerlo a tu propio costo. Cuando tú sirves a tu propio costo, o sea que no te pagan, eres un voluntario. Estaban sirviendo
voluntariamente. Amén. Estaban sirviendo al Señor dentro de la iglesia. Acuérdense que la iglesia no son 4 paredes. La palabra iglesia en el griego es eclesía, que significa una asamblea de creyentes juntos ahí. O sea que no se confunda, hermano, la iglesia no son 4 paredes. La iglesia es un grupo de hermanos, sea donde sea. Esa es la iglesia, en asamblea. Amén. Estaban sirviendo al cuerpo de Cristo. Pero ahí no vemos que ninguno de ellos estaban diciendo yo apóstol, yo maestro, yo profeta. No se menciona en estos 3 versículos nada de eso. Se mencionan sus nombres, pero no se menciona qué tipo de ministerio estaban ejerciendo. En contraste con cuando usted prende la televisión, en los canales cristianos vemos esas propagandas que a mí me erizan cuando las veo. El apóstol fulano de tal, la profetisa fulana de tal, el maestro de la palabra, el profesor Kirafali. Póngale lo que usted quiera ponerle. Amén. Aquí vemos en estos versículos que acabamos de leer que no importaba el don que funcionaba en ellos. Ellos estaban sirviendo al Señor voluntariamente. El apóstol Pablo nos explica en una de sus cartas que el propósito de los ministerios al final es la siguiente. Hay un solo propósito por los ministerios. Es la edificación de la iglesia, es la edificación de los creyentes. Amén. ¿Dónde está eso? Vamos a leerlo, para que nadie te engañe, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice ahí la palabra, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Amén. Y sigue en el versículo 12, dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Eso es el propósito de un apóstol, ese es el propósito de un maestro, ese es el propósito de un evangelista, ese es el propósito de un pastor, ese es el propósito de los ministerios, la edificación del cuerpo de Cristo, no para jactancia propia. Amén. Válida la redundancia, los dones no son para que tú te jactes de ellos, sino para usarlos ministrando. ¿Qué era ministrar? Servir y edificando a los miembros de la iglesia. Aquí en este versículo, en el 4.12, vemos que dice, para la obra del ministerio son esos ministerios, esos dones son para la obra del ministerio. ¿Y qué es ministerio acá? En el griego nos habla que es la palabra diaconoia, que significa servir. Amén. ¿Por qué es importante servir, hermano? Porque Jesús sirvió. Podemos presentarte muchos versículos en el día de hoy que respaldan el acto de servir y que es agradable ante los ojos de Dios que sirvamos. Pero vamos a citar a Jesús, porque en realidad es lo que más pesa, lo que Jesús dijo en cuanto a servir. Amén. Y además estamos cortos de tiempo. Vamos a leer Juan, el libro de Juan, capítulo 13, versículo 6. Amén. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondiéndole Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, dice acá la palabra. Por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies y tomando su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles,
¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, dice. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Cuál es el panorama que nos está pintando? El cuadro que nos está pintando Jesús. Que Jesús hizo un acto bien humillante, hermano, hermana. Se puso un trapo, una toalla en su cintura y se puso a lavarle los pies a los apóstoles. Seamos realistas, eso es algo bien humillante, porque ¿quién no ha ido a una casa que está alfombrada y el dueño de casa le dice, por favor, cuando entres, quítate los zapatos? Y muchas veces da pena, porque usted no sabe si el pie le sudó, le transpiró y ahora se saca los zapatos y lo que sale ahí de las medias, no se sabe, siempre tenemos esa duda. A no ser que usted se haya echado talquito antes de ir a la reunión o lo que sea, no saben las condiciones, si sus pies sudan, si sus pies huelen. Es algo bien íntimo sacarse los zapatos, ¿no? Hay que tener mucha confianza para sacarse el zapato y andar en media o andar descalzo en casa ajena. Amén. Entonces, vemos que en aquella época esta gente andaba de sandalias o andaba descalzo en caminos llenos de polvo. ¿Cuál sería la condición en sus pies? Y aún así nuestro Señor lavó los pies. Imagínense que ahora el hermano pastor Policarpo o el hermano pastor Roger les diga a todos, bueno, hoy vamos a lavarnos los pies los unos a los otros, ahí está el agua, así que empiecen a sacarse los zapatos. ¿Quién se anima a lavarse los pies ahí los unos a los otros? ¿Quién se anima? Vamos a ser honestos. Entonces, Jesús dice que por ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vemos que Jesús nos da el ejemplo a seguir. Él no solo era un hablador, él lideraba, por ejemplo. Él sirvió a los apóstoles. Fue un ejemplo de servir, lavándole los pies. Y viene con bendición el servir, porque dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando servimos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos servir? ¿Cómo debe estar nuestro corazón para servir? Amén. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, con ánimo. Todo lo que hagas, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. O sea que si usted sirve, hermano o hermana, en cualquier nivel en la iglesia, si limpia los cristales de la entrada de la iglesia o si barre el patio, lo que sea que lo haga, hágalo como para el Señor. No lo haga pensando, mira, los hermanos me van a ver y van a decir, qué espiritual, qué humilde, mira cómo barre, mira cómo... No. Tú me dices, Señor, esto es para ti. Mi sacrificio para ti, Señor. Mi corbán, mi ofrenda, amén. También vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7. Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7. Amén. Dice la palabra ahí, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor
y no a los hombres. Sí, cuando servimos debemos hacerlo para el Señor. Para el Señor. Y de buena voluntad. No lo haga refunfuñando, no lo haga dando perretas, no lo haga dando berrinche. Tengo que servir, porque si yo no sirvo, nadie más sirve. No, esa no es la actitud correcta. Amén. Ya nombramos lo primero que estaban haciendo. Estaban sirviendo al Señor. Segundo, ¿qué estaban haciendo? Estaban ayunando. Estaban ayunando. Amén. Nos debemos preguntar por qué es importante ayunar. En primer lugar, Jesús ayunó. Si Él lo hizo, nosotros debemos ser imitadores de Jesús y seguir los pasos de Jesús. Amén. Una definición sencilla de lo que es el ayuno es la siguiente. Vamos a leerlo ahí. Ayunar significa abstenerse de comer y de beber. El ayunar de vez en cuando es saludable para el cuerpo y ayuda a la mente a estar más activa. Jesús nos enseñó que el ayuno con un propósito determinado es algo más que abstenerse de comer y beber. Es también concentrarse en lo espiritual. En otras palabras, es negar los deseos de la carne y favorecer a lo espiritual. Porque ¿quién no quiere comer, hermano? ¿Quién no quiere tomar agua? ¿Quién no quiere tomarse un refresco? Especialmente nosotros, los hispanos, que nos encanta comer. Acabamos de comer en un restaurante y ya estamos hablando de la próxima vez que vamos a comer. Eso es clásico entre nosotros los latinos. Nos encanta comer. Pero si le decimos no al cuerpo, le decimos no al apetito, le decimos no, estamos favoreciendo lo espiritual. Vamos a leer varios versículos bíblicos que nos dan una idea de por qué ayunar y cómo hacerlo. Cuando una de las situaciones por la cual ayunamos, cuando pasamos por situaciones difíciles, es bueno ayunar, es bueno buscar en lo espiritual, es bueno negar la carne y buscar las cosas espirituales. Amén. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Amén. La palabra dice así: entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Ahí vemos que en esa ocasión el pueblo se está humillando ante Dios para este viaje que iban a emprender. Dice ahí, para implorarle a Dios un viaje feliz para nosotros, nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. O sea que viene una circunstancia difícil, viene una situación difícil. Vamos a ayunar. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Dice, se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. O sea que hubo un ayuno a favor, en intercesión por Jonatán, por Saúl y por el pueblo de Israel, porque habían caído a espada. O sea que vemos que hay un motivo, hay un propósito por ese ayuno. Amén. También vamos a ir al libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Ella se iba a presentar frente al rey y imploró, habló con el pueblo. Esther capítulo 4 versículo 16 dice, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día, también yo, mis doncellas, ayunaremos, y así iré al rey, por lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Si me muero, me muero, pero sabía que iba a haber una situación difícil, se iba a presentar ante el rey, y no era de acuerdo a la ley, o sea que podía ser que la apedrearan a muerte. Sin embargo, pidió ayuno por ella, un ayuno de intercesión por ella y por esta situación. O sea que vemos que
debemos ayunar cuando hay situaciones en el horizonte difíciles que vienen hacia nosotros. Vamos a ponernos en ayuno, vamos a negar la carne, vamos a favorecer al Espíritu, vamos a dar un sacrificio de nosotros mismos para acercarnos más a Dios. Amén. En otra situación que podemos ayunar es para tomar decisiones ministeriales. Muchas veces por el apuro uno impone manos ligeramente porque faltan personas, las mieses muchas y los obreros son pocos y uno quiere tener personas que lo ayuden. Yo como pastor me ha sucedido que por el apuro uno impone manos con ligereza, ¿no? Y no debe ser así. Debemos ayunar, debemos orar para tomar ciertas decisiones ministeriales. Vamos a leerlo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. Después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Debemos ayunar y orar para que Dios nos guíe y tomemos decisiones sabias, especialmente en el ministerio. Amén. Las Escrituras nos exhortan a no imponer manos ligeramente. Eso está en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No impongan las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Hay que buscar confirmación, hay que buscar la guianza de Dios cuando uno va a escoger a alguien para el ministerio. Amén. Porque no sabemos su condición interna. Vemos lo exterior, pero no vemos lo interior. Solo Dios ve lo interior de la persona, y el motivo del ayuno, el motivo de la oración es para que nos revele el escoger a esas personas correctamente, para que nos revele el imponer manos sobre esa persona que sea la persona correcta. Amén. Otra situación en la cual podemos ayunar es cuando estamos a punto de librar una batalla espiritual. A veces el Señor nos despierta por la noche y nos advierte, sentimos en el espíritu que algo va a venir, que va a venir una batalla, que va a venir una tribulación, que va a venir una prueba. ¿Y qué debemos hacer? Ayunar y orar. Vamos a ayunar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor lo hizo y nos dejó el ejemplo. En Lucas capítulo 4, versículo 1, cuando fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Es una batalla épica, una batalla espiritual enorme. Amén. Dice la palabra ahí: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. También vemos que Moisés, en Éxodo 34, 28, dice: y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y sabemos lo que se levantó ahí, una batalla espiritual, cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos. Ya el pueblo había hecho un becerro de oro, semejante batalla espiritual. Por eso Moisés no comió pan ni bebió agua por 40 días y 40 noches. ¿Qué es lo que debemos ingerir en un ayuno? Las Escrituras, cuando han mencionado ayuno, dice ni comer ni beber. Es tajante. Hoy día las personas hacen los ayunos a la medida o a lo que les gusta. Oh, no voy a hacer un ayuno de juguitos, no voy a hacer un ayuno, y se meten un Ensure de esos batidos llenos de proteína y todo, es como una comida, o se meten un V8 tropical lleno de minerales y son ricos de tomar, entonces ese es mi ayuno. Eso en realidad no es ningún ayuno, porque es una comida en sí mismo, ¿no? Entonces leamos ahí en Daniel capítulo 10, versículo 3.
dice la palabra, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Vemos que Daniel ayunó por 3 semanas y no entró en su boca carne ni vino. Aquí no menciona el agua, eso es opcional, amén. Esther, acabamos de leer Esther capítulo 4 versículo 16, cuando dice ahí, ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. No coman ni beban. Claro, amén. Lucas 4:2, lo acabamos de leer, cuando el Señor va al desierto, dice que no comió nada durante esos días. No menciona que no bebió nada, sino que no comió nada. Amén. Éxodo 34:28, también Moisés, cuando fue a buscar los 10 mandamientos, no comió pan ni bebió agua por 40 noches y 40 días. Amén. Entonces vemos que es un ayuno radical. Amén. Es un ayuno radical. Entonces, de acuerdo a las escrituras, cuando uno ayuna no debe comer ni beber nada. Lo único que varía es el tiempo que estas personas le dedican al Señor, 3 semanas, 40 días, 40 noches. Vemos que lo único que varía es el tiempo. Mi consejo es que si usted decide ayunar, hermano, hermana, sea un compromiso entre usted y el Señor. Amén. Y si lo va a hacer bíblicamente, no coma ni beba nada. Es preferible que no coma ni beba nada. Señor, te dedico 2 horas que no voy a comer ni beber nada para acercarme más a ti, para mancillar la carne y dedicarme a cosas espirituales, que hacer un ayuno largo y meterse un batido, o meterse líquido, o meterse, estoy comiendo proteína nada más. No, no estamos hablando de Atkins acá, estamos hablando de un ayuno. ¿Me? Entonces, ese compromiso de ayunar entre usted y el Señor. ¿Me? Preferible hacer un ayuno corto y bien hecho que hacer un ayuno largo y hacer trampa. Yo sé que hay mucha gente que hace trampa, y más si usted está haciendo ayuno y viene el cónyuge, viene la esposa, el esposo comiéndose un pastelito ahí de Pinecrest Bakery o de lo que sea, ya se arruinó el ayuno, salió volando por la ventana, porque yo sé si a mí me hacen eso, el pastelito puede más. Hay que ser honesto, hermano, hermana, tenemos que ser honestos, amén. Entonces, eso entre usted y el Señor, trate de aislarse, porque a veces la tentación es grande, amén. ¿Cómo no debemos ayunar? ¿Cómo no debemos? Hay una manera correcta de ayunar y una manera incorrecta, sí lo hay. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 16. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Volvemos a lo básico, volvemos a Jesús. ¿Qué es lo que nos dice Jesús de cómo no debemos ayunar? Mire lo que dice ahí. Dice, cuando ayunen no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad los digo que ya han recibido su recompensa. Y muchas veces sabemos que nosotros los latinos somos trágicos, somos noveleros y nos gusta la tragedia. Y, ay, mira, estoy demacrado, tengo ojeras, que se dejan la barba, no se afeitan. ¿Qué te pasa, hermano, que luces ahí terrible? No, es que estoy ayunando y queremos hacerlo de espirituales. No, ¿qué nos dice? Ahí vamos a seguir leyendo Mateo 6:17. Pero cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Por ejemplo, yo me tengo que poner aceitito para que me brille la calva, lavarme la cara, afeitarme, lucir bien. Usted que tiene pelo, hermano, hermana, peínese bien bonito, póngase maquillaje, hermana. Usted, hermano, afeítese, ponga colonia, que nadie sepa que usted está ayunando, no venga a hacer el show a la iglesia, amén. Y en Mateo capítulo 6, versículo 18 dice, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. ¡Wow! No se le puede agregar más nada a eso. ¿Amén? Eso es lo que no debemos hacer para venir a aparentar, todo demacrado. No.
luzca lo mejor que pueda y no le diga a nadie que está ayunando. ¿Quién dijo eso? Jesús. No me tire piedras a mí ni me tire ladrillos. Escuche lo que dijo Jesús, a ver si se atreve a discutir con Jesús. Amén. También en Isaías 58:3 en adelante, a veces las personas hacen ayuno y no ven resultados. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por razones equivocadas. ¿Ven? Isaías 58:3 en adelante dice así. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿A quién le están reclamando? A Dios. Estamos ayunando y tú, Señor, no lo ves. ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. O sea que por un lado están tratando de hacerse lo espiritual ayunando, pero por otro lado están oprimiendo al prójimo. Y sigue en el 58:4. Ayunan para discusiones y riñas y para herir como un puño malvado. No ayunen como hoy para que se oiga en alto su voz. O sea que traten de pasar desapercibido lo que está hablando Dios acá. No alcen su voz, estoy ayunando, no toquen trompeta. 58:5. ¿Y quién pregunta ahora? ¿Ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y di acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos, romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. En otras palabras, cuando ayunes, no lo hagas por apariencia o hipócritamente. Amén. Si ayunas y no estás comiendo y te hace ruido el estómago, te hace ruido la barriga, piensa en aquel que está en la esquina pidiendo limosna, que no tiene que comer. Identifícate con el que no tiene casa, identifícate. El ayuno es para hacernos pensar, para decirle que no a la carne, para pensar en cosas espirituales, amén. Pero no hagamos el ayuno por apariencia, amén. El Señor nos advierte que no hagamos el ayuno, que no sirvamos a Dios para quedar bien. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 6, 1 al 4. Vamos a leerlo. ¿Quién dice esto? Hermano, hermana, Jesús. Nosotros que somos cristianos, ¿por qué? Porque seguimos a ¿quién? A Cristo, no al hombre. Tenemos que hacer caso de lo que dice Jesús, amén. Dice en Mateo 6, versículo 1 al 4. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Porque cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Más claro que el agua, hermano, no podemos elaborar en eso. Primero Jesús lo dijo, segundo lo puso tan claro, dejémonos de apariencia, dejémonos de esperar ese golpecito, ay mira, qué espiritual este hermano. No, tenemos que hacer las cosas como para el Señor, amén, y en secreto. Espero que eso se nos haya quedado grabado, amén. Al final del día, sea cual sea, con esto vamos a cerrar, hermano, la motivación para servir al Señor o para ayunar,
para buscar más de lo espiritual y menos de la carne, eso es entre tú y Dios, hermano. Porque tenemos que recordar lo siguiente y vamos a cerrar con este versículo. Dios no puede ser burlado. Él es el que escudriña el corazón. Amén. Y Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, versículo 7 nos dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y con eso cerramos, hermanos. Hermanas, la próxima vez vamos a seguir con estos versículos y nos faltó elaborar acerca de la oración y acerca del Espíritu Santo, hablando, ahí escogiendo a Pablo y a Bernabé. Amén. Que Dios los bendiga, se los ama en Cristo y mi oración para ustedes es que el Señor los guarde, que el Señor los guíe, que el Señor los llene de su Espíritu y me los proteja. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez.